Paz a vosotros, amados hermanos jóvenes. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, de aquí del país de Guatemala. Hoy en esta mañana estoy muy agradecida con mi Dios porque me da este privilegio de poder hablar de su palabra y poderla hacer llegar hacia ustedes que nos están escuchando allá del otro lado. Y gracias también a nuestros hermanos administradores de Edificados en la Palabra, porque también ellos me han proporcionado esta oportunidad. Y hoy en esta linda mañana necesitamos analizar un pequeño mensaje, una pequeña reflexión de la divina palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a elevar una oración para pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hermosa hora, mi buen Dios, altamente agradecidos contigo, mi buen Padre, porque nos has regalado un día más de existencia, un día en el que tu amor y tu misericordia se manifiestan. Y como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y tu fidelidad es de día en día, Padre amado. Gracias por todas tus bondades. Ahora, Padre amado, vengo a rogarte una especial bendición por este pequeño mensaje, Señor, que va a ser disertado, del cual, Señor, tú vas a hacer uso de este instrumento, que soy yo, tu sierva, Padre amado. Que seas tú el que hables y que me unjas con tu Santo Espíritu para que este mensaje pueda llegar, Señor, poderosamente a la vida de aquellos jóvenes que necesitan guiar su camino por medio de tu palabra, Padre amado. Bendice, Señor, esta palabra en la vida de cada uno de ellos desde ya, Padre amado. Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu, Padre amado. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, te suplico y te agradezco estos favores para honra y gloria de tu santísimo nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos jóvenes, se me ha dado un tema y el título de este tema es Una familia que florece. El objetivo dice: he aquí pues la invitación que hago a todos, acojamos la gracia de la resurrección de Cristo. Dejémonos renovar por la misericordia de Dios. Dejémonos amar por Jesús. Dejémonos que la fuerza de su amor transforme también nuestra vida. Y hagámonos instrumento de esta misericordia, cauces a través de los cuales Dios pueda regar la tierra y hacer que nuestra familia florezca en medio de cualquier circunstancia y custodiar toda la creación y hacer florecer la justicia y la paz. Nuestro texto en Isaías 46, capítulo 40 y su verso 6 al 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una voz dijo: clama entonces. Él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Amados hermanos jóvenes, primero que nada, ¿qué es una familia? ¿Qué sería para nosotros una familia? Bueno, por su etimología sabemos que la familia se puede describir como un grupo de personas que se alimentan juntamente en la misma casa. Eso es una familia, ¿verdad? Está formada por nuestros padres, nuestros hermanos, y que habitamos en la misma casa y convivimos y nos alimentamos ahí mismo, ¿verdad? ¿Y qué es florece? Bueno, florecer sabemos, ¿va? Yo me imagino cuando digo florecer o que florece, una maceta de flores, una maceta de alguna planta, ¿verdad? Donde está floreciente, que está hermosa, que está con aquellos colores vivos y que atrae a todo el mundo. Aquellas flores
lilas, amarillas, rojas, de distintos colores que nuestro Dios ha creado. Entonces, florecer es cuando una planta da flores. Pero ahora en lo que está relacionado con nuestro tema, experimentar también es progresar, y prosperar también es florecer. Por ejemplo, en una empresa, podemos ver el progreso, podemos ver florecer a una empresa, prosperar. De la misma manera vamos a analizar hoy cómo una familia puede florecer, ¿verdad? Ya vimos el texto base que dice: sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando vemos las plantas están hermosas en la mañana, pero al atardecer se seca la planta, se muere, se seca la flor, se marchita. Pero aquí nos hace la comparación de que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sabemos que esa palabra es viva y es eficaz en la vida de cada ser humano. Y el objetivo me llama mucho la atención, porque nos hace esa invitación, ¿verdad?, a que nos dejemos renovar por la misericordia de nuestro Dios, a que dejemos que nuestro Señor Jesucristo nos ame y que nos dé esa fuerza de su amor, y así podamos transformar nuestra vida y pueda ser una familia floreciente, y así podamos también ser instrumentos de la misericordia de nuestro Dios, y podamos regar esa tierra, que la tierra está comparada con toda la humanidad, y nosotros podamos ser ese instrumento para regar esa tierra, para llevar esa salvación, ese bienestar, esa paz que el Señor nos ofrece a muchas familias que quizás están pasando por dificultades, y así hacer que nuestra familia florezca en medio de cualquier circunstancia, tanto nuestra familia como podamos también ayudar a otras familias, amados jóvenes. Ahora es una pregunta: ¿cómo podemos mantener una familia que florezca? Pues esto sucede solo cuando estamos unidos a Cristo y arraigados a Él, porque sin Cristo difícilmente lo vamos a lograr. En la actualidad vemos cuántas familias hay desintegradas. ¿Pero a qué se debe? A que no tienen a Cristo en sus vidas. No lo quieren tener en sus noticias. Y por eso dice allá en Romanos capítulo 1 y su verso 8. Y lo vamos a ver. Busquemos en la Biblia, amados jóvenes. Yo creo que a todos nos interesa, ¿verdad?, tener una familia que florezca, que se distinga, que sea una luz en la comunidad donde vivimos. Pero ¿qué pasa? Vamos a verlo aquí en Romanos capítulo 1 y su verso 28. Dice 1:28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quiénes ellos? Porque dicen: y como ellos no aprobaron. ¿Quiénes ellos? El hombre y la mujer. No aprobaron, en otras palabras, no quisieron tomar en cuenta a Dios. Entonces los entrega a una mente depravada, desordenada, y ya no piensan en hacer solamente lo bueno, sino en lo malo. Y de ahí viene la desintegración familiar también. Y lamentablemente hoy en día son tan comunes los divorcios. Y lo peor de todo, amados hermanos jóvenes, de que muchos jóvenes, muchos hijos se quedan desamparados de papá y mamá. Algunos se quedan con el padre, otros con la madre.
Y los hijos en su desesperación, en su frustración y tristeza, necesitan refugiarse en alguien, ¿verdad? Y toman diferentes caminos porque están decepcionados. Se refugian en los vicios, como en el licor, las drogas. Buscan amigos que los inducen al mal camino. Y así se convierten en una familia marchita y triste. Ya no es una familia que florece, sino una familia triste, como aquella planta que se ve triste, con sus hojas caídas y que no florece. Pero ahora veamos la diferencia, todo lo contrario, cuando, amados jóvenes, esa familia florece. Y hablemos de una familia en Cristo y que hace uso de esas palabras, de esa palabra viva, como lo vemos en el objetivo, que permanece para siempre. Una familia en Cristo es próspera, es floreciente y es muy bendecida. Y es de bendición para otras familias también. ¿No quisiéramos nosotros ser esa bendición para otra familia? Tener palabras de consuelo para otros jóvenes que quizá lo necesitan. Yo pienso que sí, amados jóvenes, como iglesia de Dios, tenemos esa obligación, esa responsabilidad de fortalecer otras familias. Pero veamos por la nuestra primero, ¿verdad? Que se vea esa familia floreciente. Sabemos que desde tiempos antiguos vienen cumpliéndose muchas promesas. Y una de ellas es cuando Abraham es llamado por nuestro Dios y le dice que se vaya de su tierra y de su parentela. Y que de él va a ser una gran nación. Y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. Pero ¿cómo fue Abraham con Dios? ¿Sería desobediente? No, ¿verdad? Él fue obediente. Es la base principal de los hijos de Dios, de los cristianos, los que decimos ser iglesia de Dios. Es la base principal ser obedientes. La obediencia vale mucho. Entonces Abraham fue muy obediente cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Entonces vemos que la obediencia de Dios trae una gran bendición. La obediencia le agrada a nuestro Dios y esa bendición le agrada a nuestro Padre. Esa obediencia le agrada a nuestro Padre. Y hasta nuestros días, esa obediencia de Abraham ha mantenido a muchas familias. Alcanzamos todavía nosotros esas bendiciones. Y han habido muchas familias unidas y florecientes. Y tenemos como ejemplo a muchos varones del ayer, cómo florecían sus familias. Tenemos a Josué cuando decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo encontramos en Josué, capítulo 24, su verso 15. Lo vamos a leer. Josué, capítulo 24, y su verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso. Vemos, ¿verdad?, como Josué le decía al pueblo que si os mal parece servir a Jehová, escojan ustedes a quién sirvan. Si a sus dioses, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres.
Cuando anduvieron en el otro lado del río, decía él, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. ¿Verdad? Eran dioses falsos. Pero Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vimos cómo la obediencia existía en este hogar, ¿verdad? Y el deseo de Josué que él y su casa sirvieran a Jehová. Y esa familia era una familia floreciente. También tenemos a Cornelio, ¿verdad? Un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero ¿qué hacía? Veamos qué hacía Cornelio. ¿Qué hacía con su familia? Veámoslo en en el libro de Hechos capítulo 10 y su verso 1. Capítulo 10 y su verso 1 y 2. Veamos cómo era este varón digno de imitar, ¿verdad? Un gran ejemplo. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Él era un centurión de esa compañía. Era piadoso, dice, y temeroso de Dios y con toda su casa. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Subrayemos y veamos esta parte tan importante, que oraba a Dios, ¿verdad? No solamente él, sino con toda su casa. También era una familia floreciente. Otro gran ejemplo es el joven José, que junto con su familia también tuvieron mucho alimento en Egipto. Un varón digno de imitar por su humildad, su obediencia, que a pesar de lo que le hicieron sus hermanos, que se burlaban y le pusieron apodos, pero él no les guardó ningún odio ni rencor. Dios lo utilizó para bendición en su familia. Ellos lo vendieron y fue llevado hasta Egipto. Y él fue puesto en un gran lugar. Era el segundo de Faraón, le seguía a Faraón, ¿verdad? Y cuando llegó esa hambruna a todos los lugares, José estaba en Egipto. Y todos sabemos la historia, ¿verdad? Cómo fue de que logró Egipto tener en abundancia ese alimento. Entonces llega la familia de José a comprar aquel alimento y él lo reconoce. Y no cabe duda, él muy feliz, ¿verdad?, de ver a su familia. Quizás le contó a Faraón que habían llegado sus hermanos. Y gracias a Dios que Faraón dice que mandó a traer a toda la familia en carros y le dio lo mejor de toda la tierra. Y ellos tuvieron mucho alimento cuando en todas partes habían escasez de alimento. Es una historia muy hermosa. Y todo eso sucedió por el buen comportamiento de José, la obediencia y el temor a Dios. José, después de estar separado por mucho tiempo de toda la familia, se unió a esa familia. Fue una familia unida y floreció, ¿verdad?, ahí en ese lugar de Egipto. Entonces, de la misma manera podemos hacer nosotros, mis queridos jóvenes, imitar a estos grandes varones, y nuestra familia será una familia que florezca. Sabemos de que hay hogares en los que quizás solo ha decidido algún joven buscar a Dios, pero este joven puede llevar esa bendición a ese hogar, puede llevar el mensaje, puede ser un gran ejemplo para su familia y se los pueda ganar para Cristo y pueda un día ser una familia floreciente. Cuando también hay familias que son cristianas, pero en veces quizás hay jóvenes rebeldes, quizás hay alguno que esté rebelándose, ¿verdad?, a sus padres y a Dios. Pero
sabemos de que nuestro Dios utiliza a estos jóvenes también. Y que hoy haga impacto esta palabra en el corazón de ustedes jóvenes y puedan hacer cambio en su vida, puedan mejorar para que esa familia pueda ser una familia feliz, una familia floreciente, una familia en la que sea digna también de imitar, en la que otros jóvenes vean la diferencia. Tomemos en cuenta aquel salmo, y viene a mi mente este salmo número 1 y su verso 1 al 6. Veámoslo ya para ir finalizando. Este salmo es muy hermoso porque nos enseña cómo poder ser floreciente, ¿verdad? Salmo capítulo 1 y su verso 1 al 6 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y aquí vemos todo lo contrario, que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si nos dejamos llevar de estos bellos consejos, vamos a tener una familia unida y floreciente, y sobre todo muy fortalecida, ¿verdad? Entonces, hagamos uso de todo esto. Queremos ser ese árbol que esté plantado junto a esa corriente de agua, que dé su fruto en su tiempo y que su hoja no caiga, amados jóvenes. Yo creo que sí, todos queremos ser ese árbol frondoso, que esté lleno de frutos, que su hoja esté alegre, que su hoja no caiga y que todo lo que haga sea próspero. Pero ¿qué tenemos que hacer? En el verso 2 dice que en su ley medita de día y de noche. Para ser ese árbol tenemos que meditar en su palabra y obedecer su ley, sus mandamientos, para que nuestra vida sea de bendición, para que todo lo que hagamos sea próspero en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en todo lo que emprendamos sea de prosperidad, amados jóvenes. Si ponemos en primer lugar a nuestro Dios, como lo dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar primeramente a nuestro Dios, ponerlo en primer lugar en todas nuestras actividades, en todas nuestras metas y planes que tengamos. Primero busquemos a Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar la presencia de nuestro Dios. Y todo lo demás que necesitemos será por añadidura. Y seamos también como ese árbol que tenga frutos para alimentar a otros. Que seamos de bendición para otras familias que estén pasando por dificultades, que haya tristeza quizás en alguno de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Tengamos palabras para poderlos animar. Démosles el mejor consejo, hagámosle la invitación de buscar a nuestro Dios, porque Él nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esas palabras podemos llevar a estos amigos, a estos jóvenes, pero demostremos nosotros esa diferencia, amados jóvenes. Primero nuestro hogar, de ahí en la casa de nuestro Dios, en la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo. Y si logramos todo eso, lo podemos hacer en la sociedad. Donde quiera que fuéramos, nosotros podemos resplandecer y demostrar que somos hijos de luz, que somos jóvenes de Cristo y para Cristo. Ese es el consejo de esta hermosa mañana, esperando, jóvenes, de que esta palabra sea
poderosa en nuestros corazones y que haga eco en nosotros, haga eco en sus corazones, amados jóvenes. Dejémonos llevar por la palabra de nuestro Dios. Dejémonos llevar por esos consejos que Él ha dejado, porque Él solo quiere el bien para nosotros, como también nuestra familia. Déjense llevar de los consejos de sus padres, porque si somos obedientes vamos a ser bendecidos. Con esto concluyo, mis amados hermanos jóvenes. Que la paz y la misericordia de nuestro Dios reine en el corazón de cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.